Muy buenas tardes, familia. Shalom, shalom para todos. Por aquí les envían un saludito a los pastores González Castellanos y el Shalía Luis Boscán. Nos encontramos en la porción número 32 de este estudio de los evangelios a nivel cronológico. Para nosotros siempre un gozo y un privilegio poder estar con ustedes en este tiempo, en este espacio, compartiendo la Torá del Eterno, compartiendo las Escrituras y en esta oportunidad este estudio a nivel cronológico. El día de hoy, ya en la porción 32, vamos a estar estudiando, nos vamos a estar ubicando en el libro de Lucas, desde el capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 17, verso número 10. Antes de entrar con la porción correspondiente esta semana, queremos recordarles un poquito que en la porción número 31 hablamos acerca de 3 parábolas importantes: la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Y con esa parábola del hijo pródigo finalizamos la porción número 31. Así que vamos a estar viendo cuáles son los episodios que vamos a estar mencionando en esta porción. Vamos a hablar acerca de la parábola del mayordomo infiel, la ley y el reino de Dios, Yeshua cuando enseña sobre el divorcio, el rico y Lázaro, cuáles son aquellas ocasiones de caer, aumentanos la fe y el deber del siervo. Dicho esto, familia, vamos a ubicarnos entonces en el capítulo 16 primeramente para iniciar con este primer episodio de la parábola del mayordomo infiel. Y comienza enseñando la escritura. Decía también a los discípulos, recordando que el Mesías iba de camino a Jerusalén, que le seguían multitudes. Parte de lo que vimos en la porción 31 es que muchos de estos que le seguían eran publicanos, eran pecadores, y que pues los fariseos murmuraban al ver cómo el Mesías recibía a estos que le buscaban para escucharle, para oír de sus enseñanzas. Pero en esta oportunidad quiero aclarar desde el principio que esta parábola del mayordomo infiel, el Mesías comienza a enseñarle a los discípulos. Y esta porción 32 se titula No se puede servir a dos, porque ya vamos a estar viendo cuál es la enseñanza del fundamento central, en este caso de esta primera parte. Entonces, se comienza a decirle a sus discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él de dilapador de sus bienes. Entonces, acá lo primero que queremos mencionar es que en aquel tiempo o en aquella época, la gente acaudalada, la gente de dinero, tenía por costumbre contratar mayordomos que pudieran administrar sus bienes, que estuvieran a cargo de sus propiedades y de esta manera ellos administraran sus patrimonios. Obviamente esto con el objetivo y con el propósito de que aquellos bienes o aquellas propiedades que estaban administrando se incrementaran. Así que esto es importante, no lo hacían con el objetivo de simplemente gastar, sino que aquella persona que iba a estar al frente, aquel mayordomo, aquel administrador que iba a estar al frente de sus bienes, era con el objetivo de poder incrementar. Luego entonces dice que al decirle este hombre rico al mayordomo que estaba siendo acusado de ser dilapador, es decir, estaba siendo acusado en ese momento de malversación, de apropiación indebida de fondos, de malgasto de bienes, dice en el verso 2 que llamándolo le dijo: ¿qué es esto que estoy escuchando de ti? ¿Qué es esto que oigo de ti? Ríndeme ahora cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes administrar. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, para acabar no tengo fuerza, mendigar me da vergüenza. Entonces, en este versículo número 3, vemos que al verse confrontado, este mayordomo, al amo confrontarlo, tras lo que se estaba oyendo de él, de que estaba administrando inapropiadamente sus bienes, este hombre lo que hace es pensar: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si mi amo me quita este trabajo, esta mayordomía que yo estoy ejerciendo? No puedo acabar, es decir, no tengo la capacidad
para llevar a cabo otra labor, otra actividad. No lo puedo hacer. Esto es lo único en lo que yo me desenvuelvo. Prácticamente es lo que este hombre estaba diciendo. Y qué interesante ver que dice, mendigar me da vergüenza. O sea, este hombre tenía vergüenza de mendigar, pero no le daba vergüenza robar, que era básicamente lo que estaba sucediendo al no administrar de manera correcta los bienes de su amo. Estaba haciendo negocios, alianzas, acuerdos indebidos, y esto no le daba vergüenza, pero sí le daba vergüenza mendigar. Y luego a partir del verso 4, parece que le vino una idea a este hombre y dice, ya sé lo que voy a hacer. Cuando me quiten la mayordomía y me reciban en sus casas. Entonces, ya sé lo que voy a hacer, no es para nada una actitud de arrepentimiento ni de remordimiento por sus acciones o por lo que este hombre estaba haciendo con los bienes de su amo, sino que dice, bueno, ya sé lo que voy a hacer, tengo una idea, y ya vamos a ver más adelante qué es lo que sucede. Entonces, aquí en el verso 4 vemos claramente que este mayordomo era un estafador, y ni siquiera al estar confrontado por su amo, él se arrepiente, pide perdón por lo que había hecho para ver si había alguna posibilidad de que al menos él pudiera seguir en ese lugar, tal vez con otra función, obviamente, porque no estaba haciendo correctamente lo que tenía que hacer. Sin embargo, esto no es lo que sucede. Y a partir del versículo 5 dice que al venir esa idea a su cabeza, este hombre llama a cada uno de los deudores de su señor y le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y este le responde, 100 barriles de aceite. Y le dijo el mayordomo, toma tu cuenta, siéntate y anota y escribe rápido 50. Es decir, ya no le debe 100, ahora le debe 50. ¿Qué vemos aquí? Le bajó o le rebajó la deuda que tenía con el amo. Luego sucede algo similar, le dice a otro, ¿y tú cuánto le debes? Y le dijo 100 medidas de trigo. Entonces le sucede lo mismo, toma tu cuenta y escribe 80. Y elogió el señor o el amo al mayordomo de la injusticia porque había actuado sagazmente. Los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de luz. Y yo os digo, ganaos amigos por medios de mamón, de la injusticia, para que o del dinero, para que cuando falten os reciba en las moradas eternas. Quiero leer estos dos versículos de otra versión. La versión que estamos leyendo acá es la textual. Quiero leer lo que dice estos dos pasajes en la versión Reina Valera. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten o reciban en las moradas eternas. Entonces, estos dos versículos parecen ser algo confuso. Sin embargo, vamos a ver lo que el Mesías les enseña o les quiere transmitir aquí a sus discípulos. El número 1 es en relación a las riquezas, y número 2, acá les está enseñando, o la idea que les quiere transmitir es que sean, y que al momento de hablar del reino, de transmitir el reino, sean también sagaces, es decir, no se duerman, no se queden allí dormidos, no sean como camarones que se lo llevan la corriente, por ponerlo así en este contexto, sino que sean también alertas, estén pendientes, obviamente no actuando con estrategia de hombres, no imitando estrategias de hombres. Bueno, yo voy a poner a plantear, o voy a llevar a cabo aquí en la iglesia, así como hacen allá afuera, voy a hacer conciertos, yo no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más, así como hacen allá afuera, entonces yo voy a hacer esto aquí también para arrastrar gente. No de esa manera, sino con estrategias
del Padre, con diseños de Él, con diseños del reino, pero sean astutos, no se duerman. Y aquí vemos cómo, así como ese mayordomo había usado las riquezas de manera injusta para ganar amigos, porque yo pienso, opino, no se detalla esta parte aquí en la escritura, que estos hombres que le debían a su amo cuando le dijeron, bueno, ya tú no le debes 100, sino que le vas a deber 50, ya tú no le debes 100 medidas de trigo, sino que le vas a deber 80. Estos hombres tuvieron que haber quedado gracias porque ahora tengo menos que pagar, y tuvieron que haber quedado agradecidos con ese mayordomo injusto. Entonces, así como ese hombre había usado esas riquezas injustas para ganar amigos, y el Mesías le transmite acá a los discípulos que ellos debían utilizarlas, pero para llevar a otros a difundir el mensaje del reino, para que creyesen y aceptasen al Mesías. Entonces, esto, al ellos actuar de esa manera, eso sí va a ser un uso adecuado y un sabio uso de las riquezas. Yo puedo ver acá que no está diciendo que seamos administradores injustos de la riqueza, porque él, como mayordomo, estaba haciendo malversación de fondos, se agarraba algo, estaba administrando mal para sí, ¿bien? Pero lo que hizo en este momento con respecto a las 100 medidas de aceite, con las 50 de aceite, con las 100 de trigo, con estas cosas, administrativamente, hoy, si lo vemos como un negocio con la vista de negocio como tal, no es que le trajo pérdidas al jefe, ¿bien? Sino que podemos verlo como si recogió el costo de todo aquello que se debía. No es que le trajo pérdida, es que recogió el costo perdonando esa es la mitad en caso del aceite, el 20% en caso del trigo, como si esto fuera solo la ganancia, y con los 80 costales de trigo, entonces recogió el costo, ya no perdió como tal el jefe. Bien, de esta manera, haciendo amigos a estas personas, haciéndose amigos de estas personas, porque ya su trabajo iba a terminar. Entonces, como ya era amigo de esto, entonces, por medio de esa riqueza de él, habiendo antes sido injusto y ahora solamente cobrándoles el costo, se había hecho amigo de esto. El jefe lo elogia, o el mayor o el amo lo elogia por haber actuado sagazmente para hacerse amigos de estos. Bien, no es que en ese momento aplicó injusticia en la riqueza de ese sentido, sino que simplemente sacó el costo de aquello y quedaron todos en paz. Y de esa forma actuó sagazmente para hacerse amigos de todos estos. Esa es la figura que yo veo acá, que Yeshua les dice, háganse amigos. Si siendo sagaces y se hizo amigos con estos, ustedes también hacen amigos con estos. No es que seamos injustos con la riqueza, quitémosle plata a otro para hacernos amigos de otros. No está hablando de esa manera, bien, sino aún siendo injusto, o a través de muchas injusticias que hizo, se hizo amigos de aquellos. Cuanto más ustedes, o ustedes también, háganse amigos con las personas para que también puedan ganarse a otros. Bien, no está hablando de actuar con injusticia. Eso no es lo que dice. Exactamente. Y en el versículo 9, cuando dicen para que cuando falten o reciban en las moradas eternas, pues va a llegar un momento en que obviamente ya las riquezas no van a tener algún valor. Y cuando llegue ese momento, haya personas en las moradas eternas por causa que del fruto de su labor en la tierra. Y a partir del verso 10 creo que es, aparte de importante, creo que es sumamente claro lo que dice estos versículos, porque enseña: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también va a ser infiel en lo mucho. Así que si en el injusto Mamón no fuiste fieles, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si en el ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y ama al otro, o va a ser leal a uno y va a menospreciar al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, o a Dios y a las riquezas. Cuando habla de Mamón, hace referencia a las riquezas. Y
Pues recordamos también que la Torá nos enseña acerca del amor al dinero. Y mencionamos también acá, y es importante decir que el Eterno no está en contra de que nosotros podamos tener bienes, podamos tener alguna estabilidad o alguna posición, sino que lo que la Torá nos enseña y el mensaje también acá es en convertir a Mamón o convertir las riquezas como un Dios en tu vida, el cual de eso es lo que vas a depender, o de darle ese lugar alto en tu vida antes que a Dios, antes que el reino. Y esta enseñanza les está dejando acá al Mesías, el Mesías a sus discípulos. No conviertan las riquezas como un amo en ustedes, un amo en sus pensamientos, que sea lo primero en lo que ustedes van a pensar. No condicionen tampoco sus motivaciones a causa de las finanzas, a causa de las riquezas, que su corazón no se posicione en eso, que su corazón no tenga eso como primer lugar en sus vidas. Acá las riquezas son presentadas como ese amo que ejerce un dominio sobre el criado. Entonces no permitan que las riquezas los dominen, los moldeen, tomen el control de ustedes, sino que den el lugar que tienen que dar. Y luego en el versículo número 14 dice que los fariseos, que eran amigos del dinero, dice esta versión, oían todas estas cosas y los ridiculizaban. Entonces les dijo, vosotros sois los que os declaráis justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominable. Y luego, para ir finalizando, voy a leer nuevamente estos dos versículos de la porción Reina Valera, porque dice acá, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros. Acá dice, eran amigos del dinero, aquí dice, eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Elohim de Jehová conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así que esta enseñanza que Yeshua le estaba dando a sus discípulos, les estaba enseñando, les estaba transmitiendo, vemos cómo los fariseos reaccionaron de manera negativa ante esta enseñanza del Mesías en relación al dinero, en relación a las riquezas, porque ellos eran avaros, eran amigos del dinero, y no fue nada agradable esta enseñanza para ellos, aunque primeramente el Mesías se las estaba dando a sus discípulos, estaba instruyendo a los discípulos. Para ellos no fue nada agradable escuchar eso que el Mesías estaba enseñando. Entonces recordamos que los fariseos se justificaban a sí mismos, pero realmente iban a ser justificados por Jehová. Yeshua acá aclaró que desde la época, ya lo vamos a estar viendo en el siguiente episodio de Juan el Inversor, él había estado anunciando el reino. Estos jefes religiosos habían resistido siempre el mensaje, incluso desde Juan el Inversor, y ellos querían un reino, pero no como el Mesías lo estaba enseñando. Siempre se daba esta confrontación, el Mesías siempre les daba con todo, y aunque supuestamente ellos caminaban ahí por sus leyes de hombre, por esas takanot, el Mesías les enseñaba y les transmitía lo que verdaderamente la Torá nos enseña. Este tema de las riquezas no quedó solo ahí, con los fariseos y los saduceos. Por eso el Señor les da estas enseñanzas a los discípulos para que tengan cuidado de esto. Y también nos dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo capítulo 3, nos dice el verso 1, dice, y debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero. Y esto es también avaros. Bien, en los últimos días no tiene que ver con los fariseos en este tiempo con el Mesías, porque luego es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo para que también estemos alerta acerca de esto. Serán amigos del dinero. Bien, y esto
entendiendo que los fariseos, o entendiéndolo en la figura que le escribe a Timoteo, también con respecto a los, relacionándolo un poco con los fariseos, eran estos encargados o unos de los responsables, mejor dicho, de enseñar la Torá. Se habían dedicado también a instruir, a enseñar la Torá. Sin embargo, estaba permeada con mandamientos de hombres. Estos eran hipócritas, estos eran doble cara, eran amigos del dinero avaros, como nos dice acá el Señor, bien, y hombres supuestamente santos, porque hasta él mismo lo dice, ustedes justifican a sí mismos, pero lo que es sublime delante de los hombres es abominación delante de Dios. Lo que parece bueno delante de los hombres es abominación delante de Dios. Lo que parece bueno es sacar a la gente el dinero, siembre por esta palabra, pacte por esta palabra. Aquí tiene un sobre de 1000 para que usted ofrende con esos 1000 para que el Señor le dé su carro, le dé su casa, lo sane, le haga su milagro. Lo que parece bien delante de los hombres con esas palabras es abominación delante de Dios, y dice el Eterno que serán amigos del dinero. Y cuando digo esto, no quiero señalar, pero es necesario decir las cosas. Los que estos encargados de enseñar a la Torah eran amigos del dinero en los tiempos de Yeshua. Cuidado, porque también en los tiempos finales nos dice acá que muchos también de los que enseñan Torah, o de los que supuestamente enseñan Torah, serán amigos del dinero, serán avaros, estarán gobernados por Mamón, por las riquezas en su vida para solo hacerse ricos, pareciendo santos, pareciendo hijos de Dios. Bien, pero tenemos que tener cuidado con estas cosas. Seamos administradores correctos. Bien, porque también nos dice la palabra, lo que decíamos, el amor al dinero. En 1 Timoteo 6:9 nos da también una alerta el apóstol Pablo. Dice, pues los que quieren ser ricos caen en tentación y en trampa, y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Muchos pueden decir, no, sí, pero eso es en el mundo, eso es para los del mundo, los inconversos. Pero si en el reino, o dentro de lo que parece el reino, también lo vemos en las iglesias, en las congregaciones, también lo vemos muchos que quieren hacerse ricos a costillas de otros. Entonces, cuidado, pueblo, con estas cosas, porque lo que quieran hacerse, con lo que quieran tener bastante riqueza, acumular riqueza, pueden caer o van a caer en tentación y en trampa. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Entonces, para terminar con el tema del mayordomo infiel, aunque no vamos a terminar con el tema de la riqueza, vemos acá que nos da una instrucción para ser sagaces en cuanto a la administración, en cuanto al ganar, algunos alcanzar a otros, siendo astutos como serpientes, no siendo injustos en la riqueza, sino que si en el trabajo, en alguna cosa que haga, puedes ganarte a uno medio de aquellos, gánatelo, bien, pero no participando en que las riquezas puedan gobernarte, puedan ser las que dirijan tu vida, o lo que tú quieras solamente acumular, porque si en lo poco vas a ser fiel, vas a administrar correctamente, mucho se te va a dar. Y si no eres fiel en lo que no es tuyo, ¿cuándo vas a recibir lo tuyo? No se te va a dar. Entonces, que las riquezas no gobiernen nuestra vida, y que lo que nos den seamos rectos, seamos justos. Y en medio de esa administración, seamos sagaces, seamos astutos para ganar aún a injustos, con la cultura del reino, con una correcta administración que el eterno Dios nos entrega. Nos dice luego, la ley y los profetas llegaron hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es proclamado y cada uno entra en él con violencia. Pero es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan que caiga un trazo de esta Torah. Yeshua, ¿a qué se refiere con esto? Y tenemos que quebrantar el argumento o usar esto, o los que usan este pasaje como argumento para decir que la Torah ya no está vigente. Esto no se refiere a que la Torah se terminó y ya la Torah no está vigente, o el Antiguo Testamento ya eso no está vigente, y ahora es desde el Mesías para acá, y que ya los profetas se acabaron, y los que dice ahí de profetizar y de proclamar, eso es predicar, es lo que se argumenta, y lo estoy siendo muy vago, sí,
pero esto, porque no es el tema central, pero esto lo usan, ¿bien? Cuando la interpretación correcta en relación a esto, y lo vemos en varios pasajes, en Mateo 7:12, se refiere, nos dice, así que todas las cosas que quisierais que los hombres hicieren con vosotros, así también hace vosotros con ellos, porque esta es la Torá y los profetas, o la ley y los profetas. Bien, en Mateo 22:40 también nos refiere acerca de la ley y los profetas. Hechos 13:15 nos habla de la ley y los profetas. Vamos a ver el contexto. Dice, después la lectura de la ley y los profetas, o la Torá y los profetas, los oficiales de sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tenéis algunas palabras de exhortación para el pueblo, hablad. Bien, y Romanos 3:21 también nos habla o nos hace referencia a esta frase, la ley y los profetas. No se refiere a que hasta ahí llegó y ya. Bien, porque en Hechos 13:15 nos dice que el contexto es en Shabbat, en la sinagoga, en la reunión de Shabbat, se leía la porción semanal en la Torá y la porción semanal en los profetas. En la porción de la Torá se refiere a la Parashat, bien, la porción de esa semana. Y en los profetas se refiere a la Haftará, es la conclusión o lo que enlaza el estudio de la Torá con los profetas, es esa Haftará. Entonces, si tiene alguna palabra, hablar en relación a esto. Y él no está diciendo que solo llegó hasta ahí, es que las palabras que el eterno Dios dio que profetizó acerca del Mesías las encuentran en la Torá y los profetas, en la ley y los profetas, y que incluso profetizaron de Juan. Bien, esa voz que clama en el desierto, que nos dice Isaías y Malaquías también, acerca de Juan como esa voz que clama en el desierto, que habían palabras proféticas de él y del Mesías también en la Torá y los profetas. Bien, sin embargo, nos dice que desde allí es proclamado el reino porque venía al cumplimiento esa primera venida del Mesías para proclamar el reino de lo que nos habla la Torá. Pero es más fácil que el cielo desaparezca, es decir, que no se cumplan hasta la letra más pequeña, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra, que no se cumplan estas cosas que estaba en la Torá y los profetas profetizadas acerca de Juan, del Mesías. Y aún, perdón, y aún tenemos cosas por ver que se cumplan. Avanzamos y dice Yeshua sobre el divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada por el marido, adultera. Tenemos que aclarar algo aquí. Hay un diseño establecido por el Eterno desde el principio. El hombre dejará a su padre y a su mujer y se unirá a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bien, y el Eterno no le hizo a Adán 5 mujeres y el Eterno no le hizo a Adán varias para que él escoja, se case con una, se case con la otra. No es así. Dijo desde el principio, no fue así, nos dice el libro de Mateo, sino que por causa de la dureza de su corazón, por causa de la dureza de los hombres, se salieron de ese diseño y el Eterno entrega carta de divorcio. También porque esto, por causa de Efraín, por causa de las 10 tribus, por causa de Israel que fue esparcida entre las naciones. Yeshua tenía que morir como el esposo, como Elohim, como Dios, como el Adón, para poder entonces desposarse nuevamente con esa repudiada, tal cual como nos enseña el apóstol Pablo. No podía un hombre casarse con una mujer mientras el otro estuviese en vida. Tenía que morir el primero. Por eso el padre muere, asimismo muere a través de Yeshua para casarse, para nuevamente tomar como esposa a Efraín, ya con todo el proceso de la carta de divorcio. No fue así desde el principio, nos dice Yeshua, pero por causa de la dureza en ustedes se salen del diseño, quebrantan el diseño. Bien, y también nos dice que esto era que ninguno podía casarse con otra a no ser por causa de fornicación, es decir, el Eterno o Yeshua no anula la carta de divorcio como tal, no la anula. Sin embargo, también nos hace claro que desde el principio hay un diseño y que esto se va a restaurar. Bien, avanzamos, nos dice que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino blanco, haciendo banquete cada día con esplendidez, despilfarrando, haciendo alarde de toda esa riqueza que tenía. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual lleno de llagas había sido echado junto a su puerta.
y ansiaba saciarse con lo que caía de la mesa. El rico era pobre en gran manera, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió entonces que este mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos en el Hades, estando en tormentos, ve a Abraham desde lejos y a Lázaro en su regazo. Y dando voces, dio Padre Abraham, de misericordia mía, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Bien, Abraham respondió, ya voy a comentar, Abraham respondió, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro asimismo los males, pero ahora es consolado aquí y atormentado. Además de todo eso, entre nosotros y vosotros ha sido puesto una gran cima, de tal modo que los que quieran cruzar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros. Bien, este seno de Abraham nos habla de ese lugar donde también Yeshua en Efesios 4 dice que llevó cautiva la cautividad, y dice que también la palabra descendió y habló a aquellos que estaban allá, y muchos se arrepintieron, lo reconocieron. Bien, y él ascendió con ellos, ascendió con esa cautividad. Nos habla de este seno de Abraham. La figura que vemos aquí es este hombre rico y el pobre, bien, alineado a lo que viene hablando acerca de las riquezas. Acerca de las riquezas. Entonces, este hombre muere y va a un lugar aparte del que fue el pobre. Ahora, no quiere decir esto, de aquí se han sacado muchos malos conceptos. Que ser pobre es bueno, no quiere decir eso. ¿Bien? Que solo los pobres van al cielo, no quiere decir eso. Que los ricos, que todos los ricos se van, voy a usar la figura, se van al infierno, no quiere decir eso. Bien, vemos acá que más bien los que ponían su cuidado en las riquezas o preferían las riquezas estaban apartados, desalineados de cuál es el orden correcto que Yeshua nos está enseñando. Bien, sí, la riqueza te va a llevar al a trampas, a lazos te van a traspasar de muchos y que te pueden hacer caer, pero eso no quiere decir que ser rico o tener riquezas va a ser malo para todos. Es que estas no gobiernen tu vida. Tampoco que ser pobre es lo mejor y vamos a ser pobres porque tenemos ganado el cielo. Mentira. Esa es la falsa espiritualidad que nos introdujo la religión para que no tengamos esos recursos, no usemos también parte de esos recursos para administrarlos y para dedicarlos también al reino, no a nosotros. Bien, no es ese el concepto correcto, porque Yeshua no era pobre. Y como si él hubiese sido pobre, no hubiese dejado que que Judas tuviese la bolsa y que metiera la mano en la bolsa. Bien, no ese es el concepto. Entonces, nuevamente vemos que en este lugar había una separación. Tampoco vemos acá o hagamos la figura del infierno que recibimos del catolicismo, del infierno de Dante, de las 7 pailas del infierno y de todas estas cosas. No es esa la figura, es simplemente, hay una separación acá donde estaban estos que no podían accesar aún a la gloria del Padre porque no habían sido cubiertos con la sangre del Mesías. Porque esto, la figura del tabernáculo, para poder hallar ese perdón y poder entrar luego de haber fallado, luego de haber pecado y poder entrar nuevamente al tabernáculo, tenían que sacrificar un animal donde su sangre, el animal moría en lugar de ellos y a través del derramamiento de sangre había remisión de pecado. Bien, ahora, no podían ninguno de estos accesar a la gloria del Padre porque no había muerto Yeshua, él no había oficiado en el tabernáculo celestial, no había expiado a través de su sangre a todos estos y no podían entrar en la gloria. Entonces, por eso estaba en ese lugar reservado, designado así como el seno de Abraham. Bien, aunque muchos digan, bueno, es que esa es una figura, hay interpretaciones que dicen, eso es una figura, eso no es así, no era real. Yeshua nos coloca o vemos acá estas palabras, bien, donde él asciende, luego en Efesios lo confirmamos, él asciende a lo alto llevando cautiva la cautividad y dando dones a los hombres. Bien, entonces
nuevamente vemos acá que este rico, porque había puesto todo su deleite en las riquezas y como dice, día a día hacía banquetes, es decir, su estilo de vida era alineado a la riqueza o llevado por la riqueza, este hombre fue a parar a otro lugar, bien, donde no van a accesar, así también no van a accesar a aquellos que pongan su confianza en las riquezas, no van a accesar al consuelo del Padre, al gozo del eterno Dios, como nos enseña en esta parábola. Entonces, las riquezas van a crear una separación entre lo que es el eterno Dios y para llevarte a lo que no es el Padre, a lo que es el mundo, a lo que es la cultura del mundo. Pero Yeshua nos da muchos ejemplos, no pongas, tú mires las cosas de arriba, no hagas tesoros en la, perdón, no pongas, tú mires las cosas de este mundo, sino en las cosas de arriba, no hagas tesoro aquí en la tierra, sino haz tesoro ahí en el cielo. Bien, donde está tu corazón, allí pasa, donde está tu tesoro, allí va a estar tu corazón. ¿En qué vamos a poner nuestro corazón? En las riquezas, en hacernos ricos, en utilizar argumentos de hombre para sacar dinero a la gente, o verdaderamente en lo que el eterno Dios nos ha entregado, y en medio de ese camino todas las cosas nos van a ser provistas. Y aún algunos se les van a dar administraciones que va a producir más y menos dinero que otros. Bien, y esto no es para creernos o menospreciarnos si el que tiene más y el que tiene menos, sino para estar en orden delante del Eterno, tanto el que tiene más como el que tiene menos. El que le den pocas bienes para administrar, como al que le den bastantes bienes. Esto no es cuestión de cantidad, sino de rectitud, de administración correcta delante del eterno Dios. Bien, vamos a avanzar un poco más en este tema también el rico y Lázaro con el Shaliach Luis Bosca. Saludos para todos los que están conectados en este momento. Continuamos con esta hermosa enseñanza. Dice el versículo 27 de este mismo pasaje, esta misma porción de rico y Lázaro. Dijo entonces: Padre, te ruego pues que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Era en ese momento el rico clamando, ¿verdad? A donde estaba Abraham. Pero Abraham dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero él dijo: no, padre Abraham, pero si alguno llegara a ellos de los muertos, se arrepentirán. Pero él dijo: si no llega a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es lo que estamos observando aquí? Cuando dice ninguno se persuadirá, aunque alguno se levantare de los muertos, lo que está diciendo es que es el Espíritu de Dios, a través de su acción, de convencer el mundo de pecado, de justicia y de juicio, es la acción del Espíritu de Dios la que trae un genuino arrepentimiento. Ni siquiera es la decisión propia del ser humano. ¿Cuánta gente en este mundo no está llena de remordimiento? Pero tú te vas a dar cuenta que lo va a volver a hacer en un momento determinado. Sin embargo, ojo con esto, cuando el Espíritu de Dios trabaja en el ser humano, trabaja en el corazón del ser humano, es cuando verdaderamente se produce un genuino arrepentimiento. Entonces, Yeshua lo que está hablando aquí es que si en ellos no había, si no había un profundo, un genuino arrepentimiento, aunque vieran una visión, no se iban a arrepentir. La pregunta que yo hago es: ¿cuántas visiones no vio Israel? ¿Cuántos milagros no vio Israel en el desierto? ¿Cuántos milagros no vio Israel ocurrir en Egipto? Todas las plagas que cayeron en Egipto, la plaga de la rana, de la mosca, de los piojos, de la plaga de las langostas, las tinieblas, la sangre. Y la pregunta que yo hago es: ¿algunos de ellos caminaron por eso con rectitud de corazón? Esa es una pregunta. ¿Algunos de ellos caminaron con rectitud acaso? No. Cuando fueron reprendidos por Moisés, muchos de ellos se arrepintieron. No. Más bien dice la Escritura que cuando regresaron los 10 espías de haber explorado la tierra, vinieron con aquel gran fruto de allá. Más bien dice que ellos en un complot planearon para apedrear a Moisés. Entonces, la persuasión humana o la acción humana, el remordimiento, no es suficiente.
Porque Dios sabe quiénes se arrepienten de corazón y Dios sabe delante de su presencia quiénes son los que rinden de verdad el corazón. El Padre sabe porque Él es el que conoce los corazones. La Escritura dice, el Seol y el Abadón están delante del Eterno, cuanto más los corazones de los hombres. Entonces, eso que nos dice, que Dios sabe quién es quién aquí. Entonces, el remordimiento no es suficiente. Y usted preguntará por qué. Porque el remordimiento es simplemente que la gente asume que hizo mal, pero no toma la determinación. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Y el verdadero arrepentimiento, donde la persona verdaderamente se conduele, donde la persona verdaderamente en su corazón se duele de lo que hizo delante de Dios, solamente es producto de la acción del Espíritu de Dios en la persona. Dígame de alguien que se arrepiente de verdad y yo te hablaré de alguien que verdaderamente tuvo un encuentro con el Padre Eterno. Dime de alguien que se deben frutos dignos de arrepentimiento. Yo te diré de alguien que verdaderamente tuvo un encuentro con Dios, porque los frutos son los que dicen que hay un genuino arrepentimiento en esa persona. Por eso le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen que los oigan. ¿Sabe por qué? Porque el Padre tiene para las personas un tiempo y una oportunidad a través de la palabra que escuchan. Y la palabra que la gente escucha es la oportunidad para que el Espíritu de Dios accione en la gente. La Torá es el instrumento que usa el Espíritu Santo para traer un verdadero arrepentimiento. La Torá es el instrumento que Dios utiliza, la boca del profeta, para poder traer al Señor un genuino, verdadero arrepentimiento. ¿Qué utiliza Dios para traer un arrepentimiento? Utilizó la boca de una mula, por ejemplo. Utilizó la boca de los profetas en el primer pacto. Utilizó la boca de Juan el Inmersor, arrepentidos y convertidos. Usó la boca de Yeshua, arrepentidos y convertidos. Usó la boca de los profetas. Usó la boca de Ezequiel, usó la boca de Amós, usó la boca de Isaías, usó la boca de Jeremías, usó la boca de Abdías, usó la boca de Zacarías. El Espíritu Santo sabe cuándo es el tiempo y la oportunidad para que tú, si tú no has venido a los pies del Mesías, recibas la palabra para que tengas la oportunidad de arrepentirte. Es decir que el arrepentimiento es un tema de oportunidades de Dios. El arrepentimiento, ojo con esto, el arrepentimiento es un tema de oportunidades y de ventanas que Dios abre, donde la persona, por medio de la acción del Espíritu Santo, tiene la oportunidad de comenzar. O sea, el Espíritu Santo acciona de tal manera en la persona que la persona se rinde, tiene convicción de pecado, producto del Espíritu, donde la persona se rinde su vida a Dios. Eso produce transformación, porque lo está confesando bajo la perspectiva divina y no bajo su propia perspectiva. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón bajo nuestra propia perspectiva? Y no funciona muchas veces. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón, entonces hay verdaderamente somos contristados, verdaderamente hay un quebrantamiento en nuestras vidas. ¿A usted no le ha pasado que muchas veces usted se quiere arrepentir y no funciona? ¿A usted no le ha pasado que muchas veces usted quiere realizar ese acto, pero cuando el Espíritu Santo trae a memoria y cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, verdad que ahí es real, verdad que ahí funciona, verdad que ahí fluye, verdad que ahí cuando uno se arrepiente fluye? Entonces es iniciativa de Dios, no es iniciativa de los hombres. Y Dios utiliza, el Espíritu de Dios utiliza la palabra, utiliza la Torá como la oportunidad para traer arrepentimiento. Dice, pero dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán en que algunos se levantarán de muertos. Quiere decir que si por la oportunidad divina que el Espíritu Santo usa, el Ruach HaKodesh usa para redarguir, para convencer, no se arrepienten, aunque se aparezca un muerto, no van a cambiar. Eso es así. En el reino es así. Continuamos. Ocasiones de caer. Dijo entonces a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que se ha colgado al cuello por una piedra de molino y se ha lanzado al mar que escandalizar a uno de estos pequeñitos.
Mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca, repréndelo, si te arrepiente, perdónalo. Si 7 veces al día contra ti peca, y 7 veces vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Wow. Quiere decir que nosotros no debemos tomar la justicia por nuestra propia mano, lo que está diciendo el Señor aquí. Es decir, cuando yo digo justicia por nuestra propia mano, es que el Señor dice, ajá, vienes 7 veces al día, a ti te parece injusto perdonar, pero recuerda las veces que tú vienes a mí. Si yo no he aplicado la justicia contigo, ¿qué tal si yo la aplicara? No podrías venir ni una sola vez, porque no te alcanzaría para venir ni una sola vez delante de mí. Entonces, si yo te perdono más de 7 veces, y no es por años, sino más de 7 veces por día, ¿cuánto más? Esto es una regla hebrea, Calva Homer. ¿Cuánto más tú tienes que perdonar? Porque yo no he usado contigo mi justicia. Si yo usara mi justicia contigo, estarías execrado. Si yo usara mi justicia contigo, no tendrías oportunidad. Entonces, si yo no uso mi justicia contigo, porque ¿qué significa usar Dios su justicia con nosotros? La pregunta es, ¿Dios usa su justicia o es misericordioso? Dios es misericordioso porque Él no nos da el pago de acuerdo a nuestras propias acciones. Si Dios nos diera el pago por nuestras acciones, entonces dígame usted, ¿qué tendría que hacer Dios con nosotros? Si Dios nos diera a nosotros el pago por nuestras acciones, Él sería justo, sí, pero ojo con esto, ¿dónde queda la misericordia y dónde queda el perdón? Entonces Dios dice, está bien, yo te perdono y yo voy a tener misericordia de ti. Pero si yo no he usado, o sea, si yo no he usado, no he aplicado más bien, porque Dios es justo y Dios es justo todo el tiempo, pero si yo no he aplicado la justicia para juzgarte en ese momento específico, tú también tienes que tener misericordia y perdonar. Tú también debes perdonar y expresar el gesed, expresar el favor también, como se te ha extendido a ti. Si yo te he extendido mi favor, si yo no he aplicado la justicia que he debido, o sea, la he aplicado a través, el Señor aplicó la justicia a través de Yeshua, porque en Él recayó cada uno, la justificación de nosotros en cada uno de los pecados que vamos cometiendo. O sea, en Él recayó eso, y no es que la justicia del Eterno quede sin ser satisfecha, no es lo que estoy queriendo decir, porque la justicia de Él fue satisfecha en el madero. El tema es que para Él no aplicárnoslas a nosotros, la aplicó sobre el justo. ¿Y a nosotros qué? La misericordia. Y si Él es misericordioso con nosotros, ¿cuánto más tenemos que ser nosotros con los demás? Por eso Él no admite la falta de perdón. Por eso Él no admite el rencor. Por eso Él no admite las raíces de amargura. Porque por eso la Escritura dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. El que te quiera poner a pleito, dale la túnica. Si alguien te hiere la mejilla izquierda, ponle la otra. Si alguien te quiere hacer llevar carga por una milla, ve con el 2. Significa soltar el orgullo. Significa quitar el orgullo y caminar en misericordia. Dice, si 7 veces peca contra ti. Entonces dice en el capítulo 5, aumentanos la fe. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Dijo el Señor, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis este sicómoro, sé desarraigado y sé plantado en el mar y os obedecería. Ahora bien, en Romanos capítulo 12, Pablo dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino piense de sí mismo con cordura según la medida de emuná, de fe, que Dios le otorgó a cada uno. ¿Cuál sería el verbo en la palabra emuná? Fe. Amán. Amán es creer, la acción. Entonces, de repente, a veces no es que tú no tengas fe. De repente es que lo que te falta es la acción, el verbo. Amán. La gente, todo el mundo tiene fe. O sea, Pablo dice que tenemos una medida de fe. Tenemos emuná. Tenemos una cantidad de emuná. De repente lo que te falta, o sea, lo que te falta no es que Dios te la aumente, lo que te falta es que la pongas a trabajar. Porque ya la tienes. La pregunta que yo hago es, ¿Dios te va a aumentar algo que ya tienes? Si Pablo dice que tenemos una medida de fe, entonces ¿para qué Dios te la va a aumentar si no la vas a usar?
¿Para qué Dios te va a aumentar? O sea, los apóstoles dicen aumentanos. Entonces, es como si yo dijera, ¿para qué voy a aumentar una fe si ya tiene la medida? Lo que necesita no es un aumento, es ponerla a trabajar, usarla. El problema es que la gente tiene una medida de fe, pero lo que le hace falta es usar la fe. Entonces, el verbo en el hebreo amán es creer, ¿verdad? La palabra emuná tiene que ver con esa fe, pero el verbo amán en el hebreo es la acción, ¿verdad? Mover esa fe. Cuando Abraham fue al monte Moriah a presentar a su hijo en sacrificio, en obediencia al Eterno, su emuná se movió en obediencia. La obediencia es la acción, la obediencia es amán. Cuando yo acciono en amán, entonces esa fe de ser un grano de mostaza se convierte en un gran árbol. En un gran árbol se comienza. Dios nos dio un potencial de fe para que nosotros la pongamos a producir a través de la acción. Señores, la fe pistis del griego es una fe que se concibe como cuando tú sabes que Dios es real. La pregunta es, ¿cuántos saben que Dios es real? Yo sé que Dios es real, usted sabe que Dios es real, todos saben que Dios es real. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántos saben que Dios hace milagros? ¿Cuántos saben que Dios resucitó, que Yeshua resucitó? ¿Cuántos saben que las 3 fiestas de peregrinación y creen en las fiestas de peregrinación, la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot, la fiesta de Sukkot? La pregunta no es ese tipo de fe. La fe emuná es cuando tú tienes un asentamiento mental que tú dices, sí, yo creo en eso. Ajá, ¿tú crees en eso y qué? Los demonios también creen y tiemblan. Pero la fe sin obras es muerta, sin amán, sin el verbo, sin la acción, sin poner a producir eso, está muerto. Si no hay amán, si no hay acción, entonces se quedó en una fe pistis. Pero no es la fe hebrea, porque la fe hebrea tiene que ver con amán, acción, accionar. Y en la acción, en amán, pero claro, tú accionas en la verdad revelada. Cuando accionas, entonces se produce el milagro de Elohim. El deber del siervo, dice el versículo 7, ¿y quién de vosotros que tiene un siervo labrando y pastoreando cuando venga del campo le dirá, pasa enseguida, reclínate a la mesa? No le dirá más bien, prepara algo para que cene yo, cíñate y sírveme hasta que coma y beba yo. Y después de esto, comerás y beberás tú. ¡Wow! Lo que está planteando el Señor aquí, tremendo, ¿verdad? A mí esto me... ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había ordenado? Así también ustedes, vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ordenó decir, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. Esto es para nosotros. ¿Qué somos desde el punto de vista de lo que merecemos como seres humanos? Sin el Señor y su gracia, sin su presencia, sin su cobertura, sin su amor, siervos inútiles. Pablo decía, ni mi palabra ni mi sabiduría, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Yo no fui a vosotros con competencia humana. Entonces, si él dice, ya no vivo yo, sino que vive Yeshua dentro de mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná del Hijo del Eterno, él lo que está queriendo decir es, en mí mismo soy inútil. Yo reconocí que si alguna competencia tengo, la tengo por la gracia de Él, la tengo por su favor, la tengo por su presencia, la tengo por la llenura de su espíritu, pero yo por mis propias fuerzas no puedo hacer absolutamente nada. Entonces, cuando tú y yo reconocemos que con nuestra propia competencia, con nuestra propia sabiduría somos inútiles, pero no somos inútiles en Él, no nos podemos ir al extremo. No, yo soy un inútil, una llaga podrida. Eso es identidad. Identidad es reconocer que sin Él no somos nada, pero en Él somos todo lo que Él dice que somos. Sin el Señor somos inútiles. Sin su Espíritu Santo, usted y yo somos unos inútiles. Yo soy un inútil sin el Espíritu de Dios. Le aseguro que muchas veces
los pastores González y mi persona hemos estado aquí viviendo circunstancias difíciles y yo le aseguro que ellos han estado enseñando ahí porque el Espíritu de Dios los fortaleció, porque el Espíritu de Dios vino sobre ellos con poder, con unción, con sabiduría, con revelación. Él se hizo fuerte en la debilidad de ellos, en medio de enfermedades, en medio de circunstancias, en medio de problemas. El Espíritu de Dios, ahí cuando ellos fueron débiles, el Señor los fortaleció con su gracia y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estoy seguro que la profeta Elimar y el chalía Carlos Soto hubieron momentos que tal vez en su interior desearon no enseñar porque no se sentían físicamente de la mejor manera. Pero él lo fortaleció porque él se fortalece en la debilidad. Él se fortalece en nuestra debilidad. Él se fortalece cuando nosotros nos rendimos, cuando nosotros reconocemos delante de su presencia que dependemos de él. Yo le voy a decir algo fuertemente. Este es un tiempo donde el Padre llama verdaderamente a sus hijos, a aquellos que dependen de él. Porque en la dependencia habrá un derramamiento de poder. En la dependencia habrá un derramamiento de su gloria como nunca antes habíamos experimentado. Él fortalecerá a sus hijos, a los pequeñitos, a los que claman delante de su presencia, a los que reconocen que sin él son inútiles. Él derramará su presencia en los próximos días, derramará su gloria, derramará su poder sobre sus hijos, sobre sus pequeños. Gracias, Señor. Él derramará su gloria sobre sus hijos, que son como Elías clamando. Gracias, Señor. Pastor González. Sí, gracias, Shalia Luis, por esas palabras, porque sabemos que son de instrucción, son de formación, son de golpear también en nuestra mentalidad, en el patrón de conducta que hasta ahora traíamos, el patrón de pensamiento, que hasta ahora traíamos, pero que con estas palabras el Señor y a través de repasar esta enseñanza hemos aprendido que hay cosas que tenemos que sacar de nosotros, hay cosas que tienen que activarse en nuestra vida, hay cosas a las cuales tenemos que abrir nuestros ojos para arrepentirnos, pero también para accionar verdaderamente en el eterno Dios y caminar con esa convicción del llamado que tenemos, de la identidad que tenemos y lo que tenemos que poner en práctica. No importa la circunstancia. A veces nos ensimismamos a nosotros mismos, nos buscamos primeramente nuestra comodidad, nuestra conveniencia, estar bien, pero ahí es mucho más importante el llamado del Eterno en nosotros que lo que supuestamente hoy nos creemos capaces, bien, y me refiero a nuestra mentalidad en este sentido, porque el Eterno Dios nos ha escogido, nos ha llamado. Sí, tenemos que pasar por circunstancias, vivir circunstancias, pero más importante es poner en práctica esos principios del Padre. Por eso es necesario repasarlos, estudiar semana a semana y caminar con esa convicción delante del Eterno Dios para llevarlo a cabo. Bien, en esta oportunidad finalizamos la porción número 32. Sus servidores, los pastores González, con el Shalía Luis Boscán, que estamos con ustedes semana a semana para aportar en esa formación del eterno Dios en sus vidas. Bien, vamos a finalizar en este día, finalizando este día especial, este día hermoso del eterno Dios de Shabbat, día que el Eterno apartó, señaló, escogió para que nosotros también seamos introducidos en él. Y en este Shabbat, nuevamente hacemos esa separación entre el día especial del Eterno y el resto de los días de la semana. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fuego y de las lumbreras. Damos gracias, Dios eterno, porque en este día, al finalizar este día, la luz es mayor que como la iniciamos, Señor amado, y también es mayor de lo que tuvimos en la semana esta que transcurrió, sabiendo, Dios eterno, de que tu luz en nosotros se acrecienta mucho más, disipando toda tiniebla en nosotros, todo pensamiento contrario en nosotros, para que tu voluntad, Señor, tu diseño, tu propósito pueda ser asentado mucho más en cada uno de nosotros. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Damos gracias, Padre, porque
esa copa que representa, que también representa tu pacto y que también representa a nosotros, rebosa hoy mucho más, Señor, de tu sustancia, de tu esencia, de tus promesas, Señor, de tus enseñanzas a través de Yeshua en este día. Gracias, Yeshua, porque te ofreciste voluntariamente en ese madero para derramar tu sangre y a través de tu sangre permitirnos la libre entrada a la presencia del Padre, al trono de su gracia y de su misericordia, sin la cual nosotros no seríamos nada sobre la tierra, bendito Dios. Gracias te damos, Dios eterno, que hace salir pan de la tierra. Creemos, Señor, en tu provisión permanente, en esa que así como te proveíste del pan vivo que descendió del cielo, Yeshua, el Señor, el dador de la vida, así también tu provisión permanece constante en nosotros, sabiendo de que no tendremos escasez, no tendremos esa necesidad, Señor amado, de alimento, de vestido, de techo, porque tú has de proveerla sobre nosotros, porque tu fidelidad permanece para siempre sobre nuestra vida. Habrá momentos difíciles, sí, pero reconocemos que a través del partir este pan, sabemos que morimos al mundo, morimos a las cosas de este mundo, así como Yeshua también murió, pero también resucitamos con el Mesías para ser sentados en lugares celestiales contigo, Padre. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador de las especies aromáticas. Señor, recordamos nuevamente que el Shabbat se va, pero nos deja su aroma. Recordamos, Señor, que Yeshua ascendió, pero nos dejó su Ruach, a través del cual somos perfumados, somos capacitados, somos entrenados en todos tus dones, en tus unciones, Dios eterno, para cada día más ser impregnados de esa esencia del novio del Mesías, sabiendo de que nos vamos a encontrar contigo, de que como una novia limpia, pura y sin mancha nos vamos a presentar delante de ti. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor Yeshua. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor Yeshua. Gracias te damos, Dios eterno, por este día. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que su shalom te gobierne. Que el Eterno active sobre ti su capacitación, su instrucción mucho más, para que puedas estar mucho más cimentado, fundamentado sobre la roca que es Yeshua, y en medio de cualquier río, de cualquier ímpetu, de cualquier tormenta, permanezcas firme en la instrucción, en la formación, en los principios del Padre Eterno, para avanzar cada día más. El Eterno va delante de ti como poderoso gigante, no solo delante de ti, sino también guardando tu retaguardia, cercándote. Declaramos ese cerco permanente del Eterno Dios, que puedas abrir tus ojos para ver ese cerco permanente del Eterno Dios a tu alrededor. Que todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, sea prosperado y que puedas llegar al cumplimiento de ese propósito todos los días de tu vida, en el nombre poderoso de Yeshua. Te damos gracias, Dios. Bien, familia hermosa, con esto finalizamos esta porción. Les recordamos nuestra programación semanal acá en nuestro canal de YouTube. De lunes a viernes, 3 de la tarde, hora Ecuador, tenemos Proclamemos Juntos. Así que usted puede unirse a esta transmisión y proclamar con cada una de las personas que están en cada uno de los espacios durante estos días. Los días sábado, en la mañana a las 9, tenemos el estudio de las Parashot, y también de martes a jueves por nuestra página de Facebook tenemos el estudio de los evangelios. Así que por aquí abajito le dejamos nuestras plataformas digitales y allí usted puede ubicarnos, seguirnos, suscribirse. Shalom, shalom familia, y nos vemos en una próxima porción. Shalom, shalom.